Bienvenidos aventureros, vagabundos y amigos intrépidos a un nuevo episodio de El Viajero Tritón, el podcast de viajes que nos va a llevar a dar la vuelta al mundo por 2 veces. En la entrega de hoy vamos a conocer otro país exótico y fascinante del sudeste asiático. Visitaremos Vietnam y lo haremos entrando a Saigón en barco desde Camboya a través del delta del río Mekong. Aquí visitaremos la bahía de Halong, una de las 7 maravillas naturales del mundo antiguo. Viajaremos en tren desde Mui Ne en el sur hasta Hanoi en el norte, pasando por la bellísima Hoi An. Así que coge tu mochila, deja atrás todos tu confort y tus prejuicios y acompáñame a visitar estas tierras de Oriente y a conocer a sus pueblos y a sus gentes. Bueno, de nuevo con el amigo el viajero Tritón. Oye, me comentaste en la anterior charla que ibas a coger un barco. ¿Dónde lo cogiste y a dónde ibas? ¿Cuál es esta nueva propuesta de viaje? Bueno, pues estábamos en Phnom Penh, la capital de Camboya, y a orillas del río Mekong. Y bueno, era tentador entrar en Vietnam, que es el país colindante, pues a través del río Mekong, ¿no? El famoso río Mekong, vaya. Sí, que habíamos estado recorriendo pues prácticamente desde que nace en China hasta ahora, que ya íbamos a ir a su desembocadura, pasando por Myanmar, Tailandia, Laos y Camboya. Y bueno, pues aquí esto es una experiencia, ir por uno de los ríos más grandes del mundo y poquito a poco ir metiéndote en el delta el delta de la desembocadura del Mekong. Sí, el río es increíble, ¿no? Porque vas viendo un poco pues todos esos pueblos que van viviendo pues de la vida del pescador. Para ellos me imagino que tiene que ser un sustento total. Sí. Poquito a poco vas acercándote a Chuc Dong. Chuc Dong es el primer puesto que hay dentro de territorio vietnamita. Y bueno, es una experiencia porque vas es un barco muy pequeñito, es una lancha rápida, en realidad más que un barco es una lancha rápida, va a muy alta velocidad. Y bueno, pues la experiencia de parar en un puertecito ahí, bajar con los pasaportes y que un señor ahí del puesto, un oficial del puesto, pues te cuña el pasaporte y ni te pregunta cuánto tiempo vas a estar, estas cosas que te preguntan cuando llegas a un aeropuerto que son tan tediosas, ¿no? ¿Y dónde vas a hospedar aquí? Te cuñan el pasaporte igual que cuando cruces en autobús, cuando lo hicimos en Camboya, ¿no? Una forma curiosa de entrar. Y son experiencias, sí, son experiencias mucho más naturales y la forma más natural de viajar, ¿no? Y nada, pues a partir de ahí ya estás en territorio vietnamita, pero queda un largo trecho hasta llegar a lo que es la ciudad de Chuc Dong, ¿no? Este puestecito es un puesto que está pues a prácticamente 2-3 horas. O sea, cuando llegamos ya era de noche. Cuando la lancha llega ya es de noche, que es fascinante, porque claro, el río es enorme, el delta es enorme, claro, pero hay un montón de pueblecitos flotantes, y aquel señor, ese capitán, se va manejando, además el agua entrando, porque va salpicándote mucho el agua y entrando agua, y pues, cómo se maneja este hombre. Por supuesto no le van luces, ¿no? Va guiándose un poco por las estrellas y la poca luz que había, que quiero recordar que no había casi ni luna, ¿no? Increíble, bueno. Poquito a poco va llegando allí con una linterna, salía de vez en cuando a mirar, y bueno, es fascinante, ¿no? Entonces llegas ya a Chuc Dong, allí paramos ya era aproximadamente las 11 de la noche, y comimos algo, y a las 12 cogí un autobús que me llevaría hasta Saigón, o ciudad Ho Chi Minh, como se llama actualmente, ¿no? Llegué de noche y poco que ver, o sea, bueno, me hospedé en un hostel que encontré, y prácticamente esa noche ya no pude hacer nada, porque llegué tan tarde, serían pues, aproximadamente las 4 de la mañana. Madrugué y me levanté temprano y me di cuenta que estaba en una ciudad preciosa. A mí Saigón me fascinó, me gustó muchísimo, la verdad. Sí. Me gustan mucho las ciudades asiáticas, ya te lo he dicho muchas veces, pero esta es de las que me dejaron muy impactado, sí. Es una ciudad muy moderna, muy limpia, muy bien cuidada, y es fascinante. Aparte viene de una antigua época colonial francesa, que sabes que eso fue la famosa Conchinchina, la Indochina francesa, y hay edificios impresionantes, o sea, el Ayuntamiento, el Palacio de la Ópera, el Hotel Majestic, y luego la Catedral de Notre Dame. La Catedral de Notre Dame, ¿verdad? Puedes flipar de Pepu sí o sí. Sí, porque además se trajeron las piedras originales de Francia, las mismas que usaron, evidentemente,
no las de mundo te da porque no desmontaron una para montar otra, pues, pero no, no hubiera estado bien aquello, pero sí, las piedras del mismo tipo, ¿no? Y hay un palacio que se llama el Palacio de la Reunificación, que es un poco el símbolo, pues un poco de la paz, de cuando acabó pues las guerras y que desde entonces ha venido un periodo de paz y tranquilidad y entonces este es un sitio donde, bueno, representa mucho, hay muchas zonas verdes, ¿no? Y es un sitio que tiene mucha representación para los vietnamitas, ¿no? Y ahí empiezas el recorrido, ¿no? Ahí empecé un poco el recorrido y mis primeras sensaciones. Me hice un bocata, que allí hay un bocata muy famoso que se llama el banh mi, que es un bocata de carne, que es una especie de perrito caliente, pero está relleno de carne, con tomate, mostaza, patatas fritas, esta cebolla que tienen como picada, como crunch de este. Y muy bien. Y claro, la primera experiencia es las motos. Motos y motos y motos y motos. Pero llegas a un semáforo y claro, iba a decir, bueno, sí, te asustas, te asusta, es una palabra un poco más apropiada que la que iba a decir. Pero no pasa nada. Tú ahí con la mano, le pones la mano, ya sabes que es un poco lo que se suele hacer ahí en Asia, y ese poder de la mano, la gente está ahí esperando que tú cruces, y aunque se ponga el semáforo en verde, pues van a esperarte. Que por cierto, hay una camiseta que me acuerdo que me gustó mucho, me hizo mucha gracia y me la compré, que era un tres semáforos, ¿no? Estaba verde, naranja y rojo. En el primero pone I go, o sea, puede usted ir. En el segundo, que es el naranja, ponía I can go, I also can go, ¿vale? Que también puedo ir. Y luego el último ponía y ahora también puedo ir, ¿no? ¿Cuánto estaba rojo, no? Pero no, la verdad que se portan, bueno, te dejan pasar. Te dejan pasar. Hay 7 millones de motos, ¿eh? O sea, es una barbaridad. Hanoi, por ejemplo, también lo mismo. Tienes una ciudad que tiene 8 millones de habitantes y 5 millones de motos. Esta tiene 10 millones de habitantes, que es un poquito más grande, y 7 millones de motos, que además tienen que compartir con el tuk-tuk, los coches, las camionetas, es de todo. Las camionetas, o sea, de todo, o sea, de todo. Es brutal, es brutal. Yo cogí una mototaxi, porque allí puedes coger hay una aplicación que se llama Gojek, que también está en otros países, en Indonesia, en muchos países, y te es una mototaxi, te suben, hay un tío o un tío, una tía, y normalmente, bueno, tías también, había muchas chicas, y te suben y tú vas detrás de paquete, y te llevan, y claro, vas en medio de todo el caos de motocicletas, y es fascinante. Vives in situ la experiencia, sí. Sí. Sí, me gustó mucho el Museo de la Revolución. El Museo de la Revolución pues están todos los tanques y los aviones originales de la guerra americana, que por cierto allí no le llaman la guerra de Vietnam porque los vietnamitas no querían entrar en guerra con nadie. Fueron los norteamericanos y entonces ellos le llaman la guerra americana. O sea, parece que ya sabes tú que a los yanquis les gusta lo suyo, ¿no? Estar en todos los sitios y apropiarse de todo. De hecho, ellos le llaman eso la guerra americana. Y hay ahí, bueno, es un sitio de estos que te quedas impactado, ¿no? Como también me pasó cuando estuve en Hiroshima, ¿no? Que vas viendo, ya sabes, ¿te acuerdas de esas fotografías que hemos visto tantas veces que de la guerra del Napalm, que están los niños que van desnudos y van ahí? Pues esas fotografías se ven ahí y muchas otras parecidas, y la verdad que es un poco, te dejan impresionado, pero bueno. Y una pregunta, ¿ha quedado en el recuerdo aquello o se vive tangencialmente todavía? No tienen rencor. Ha pasado. El vietnamita no es rencoroso. Aquello pasó y ya está. Y bueno, hay cosas que se hacen bien, pero lo ideal es pues que el pasado quede ahí, no como hacemos los españoles, que estamos aquí, aún fíjate, Todavía. que aún estamos aquí, a nosotros nos encanta, ya lo decía Hindenburg, ¿no? Los españoles, el pueblo más fuerte del mundo, nos encanta matarnos entre nosotros, y si no encontramos enemigo, lo buscamos Dentro de casa. No, en estos sitios no, en estos sitios fíjate que fueron terribles estas guerras y no tienen rencor, ni siquiera hay nada en contra de norteamericanos, que mira lo que hicieron allí, no. No se nota todo eso. La ciudad muy bonita, muy bonita, muy bien distribuida. Se divide en distritos, ¿no? Hay una avenida, que es la avenida que sale desde el ayuntamiento, que se llama Wu, que tiene tiendas, restaurantes, muchos espacios verdes, es increíble. Y al final del todo hay un sitio que le llaman Times Square. Fíjate si no tienen odio a los norteamericanos, que hay muchas referencias a sitios muy yankees, ¿no? El de New York, la famosa plaza de New York. Y luego tiene un skydeck aquí mismo en este edificio, o sea, donde está el Times Square, hay un edificio muy alto, que es el más alto de la ciudad, y tiene un skydeck, que es una plataforma para poder verla, que sobre todo por la noche es impresionante, muy moderna y muy chula. Como curiosidad te puedo contar que me lo dijeron, y como a mí me gustan todas las cosas y un poco raras, me dijeron que había un restaurante que los que te tenían eran sordomudos.
¿Y por qué esto, no? Es un poco extraño. Yo pregunté, ¿y esto por qué? Pues bueno, esto de sordomudos es porque después de la guerra hubo mucha gente que quedó con muchos paliativos y con muchos problemas físicos, aparte de sordomudo y muchas otras cosas, ¿no? Y entonces hay muchos programas de reintegración social de toda esta gente y aún quedan muchos, sobre todo personas mayores, que aún, pues bueno, tienes las secuelas, ¿no? Y aquí pues es muy curioso porque este concretamente era de sordomudos, ¿no? Y claro, está muy chulo porque te dan una carta en lenguaje de sordomudo y tú tienes que empezar ahí haciendo el pedido, te van ayudando, te van asistiendo un poquito, que al final pues es bastante curioso, es bastante curioso, sí. Justo al ladito de donde yo me hospedaba había un sitio que me tenía enganchado y los 3 días, las 3 noches que estuve allí, 4 días que estuve, desayunaba allí. Se llama Toutes les jours, que es todos los días en francés. Y de unos croissants, unas cositas francesas. Heredaron lo bueno de los franceses, heredaron lo bueno, heredaron lo bueno. Sí, sí, me dejó enamorado, la verdad. Y nada, y ya pues, bueno, pues prácticamente pues es un poco un recorrido por la ciudad muy, muy chulo y ya pues me preparé un poco el viaje en tren, ¿vale? Bajé desde allí, desde Saigón hasta Muiné, que es la parte más al sur del delta de Mekong, que es un pueblecito de pescadores, porque lo que quería hacerlo pues, de sur a norte, quería hacerlo todo completo, y entonces la parte más al sur, bajando que sería al sureste de Saigón, era Muiné, y cogí un tren que en unas 5 horas me llevó a Muiné, un pueblecito de pescadores muy chulo, muy pequeñito, y pasando por campos de dragon fruit, la fruta del dragón, que aquí también ya podemos comerla, bueno, ahora ya prácticamente se ha globalizado todo y ya está. Lo que intuyo es que de norte a sur, de sur a norte, el tren sería el país del tren, se puede decir, Vietnam. Puedes recorrerlo, hay gente que lo ha hecho en moto y ahí puedes alquilar una moto de estas de la época rusas, ahí, bueno, hay mucha cosa, claro, no sabes que la guerra, pues al final, tanto rusos como norteamericanos estuvieron ahí un poco enfrentándose a través de los vietnamitas, ¿no? Y entonces pues, hay muchas reminiscencias. Y muchas motos rusas de estas abandonadas viejas, que hay gente que había hecho el mismo recorrido que hice yo. A mí me parece mucho más oportuno en tren, que te va llevando, va viendo los campos, Con la sí, gente. sí, sí, Creo yo. sí, me gustó mucho más. Y bueno, pues nada, pues aquí Muiné, un sitio muy tranquilo, que sorprendentemente hay una cantidad de hoteles de lujo increíble y la mayoría de sitios están todos esto escritos en vietnamita y en ruso. Es como un venidor, pero para rusos, o sea, es increíble. Hay mucha gente rusa que está allí hospedándose y playitas privadas para cada sitio. Y es increíble porque es un pueblecito que es bastante pequeño, pero luego a la salida del pueblo tienes un mogollón de resort de estos, ¿no? Es como el Mallorca de los alemanes, pero, Dedicado a lo. pero dedicado a los rusos, ¿no? Me quedé en un sitio que tenía música en vivo y ahí, pues bueno, ahí me equivoqué, porque tenía un ruido todas las noches, porque hay mucho turismo y todas las noches estaban ahí hasta las tantas, ¿no? Y a ver, a mí me gusta como saber madrugar y poder hacer actividades y aquello no era. Y por la noche, pues nada, hay muchos sitios de restaurantes de pescado y marisco y puedes comer de todo, o sea, lo que se te ocurra. Tiburones, morenas, ranas, peces de color azul que no sabía, no quería ni preguntar el nombre porque era un color azul muy raro. Tortugas, mariscos de todo tipo, incluso serpientes, ¿no? O sea, y por supuesto con una buena cerveza, ¿no? Aquí la cerveza, ¿cómo se llama? Como ya sabes que en todos los sitios me gusta contarte cómo se llama, tampoco es un nombre muy, muy complicado. Venía de Saigón, pues se llama Saigón. Bien, o sea, vamos a simplificar el tema para que la gente lo entienda. Sí, sí. Las playas estaban un poco tocadas porque había habido un ciclón, ya te conté que era la época de los monzones y yo ya era ya en pleno invierno, ya estamos ahora en noviembre, en esta época aquí, bueno, más o menos. Y entonces, año 2018, que fue cuando hice este recorrido, y sobre noviembre, ya es invierno y ya un poco vienen las consecuencias de los ciclones, que normalmente las playas quedan muy destruidas y luego pues, las van recuperando poco a poco hasta que llega el verano, ¿no? Em, Hay unas barcas, los pescadores de allí tienen unas barcas que son muy curiosas, o sea, me llamaban la atención porque de arriba las veía y son pues una cosa circular, una bañera, como si fuera una bañera circular. Y ellos las manejan con un solo remo. Y claro, es alucinante verlos cómo lo hacen, porque lo hacen con los pies. Acuérdate que te conté en Myanmar que con un solo pie van navegando, hacen un poco, se lo meten allí el remo entre la pierna, van dándole y tal igual.
Y en estas es lo mismo, pero lo hacen con las manos desde dentro de la bañera y van moviéndose y ya van hacia un lado, hacia otro, un poquito la marea y tal. ¿Quieres probar? Y yo, sí, sí, quiero probar. O sea, no sé si me hubieran encontrado en el mar de la China, ¿no? Porque un desastre, la verdad. Un desastre, porque es bastante complicado, pero bueno, habría que probarlo, ¿no? Luego hay otra cosa muy conocida que se hace en las dunas. Hay unas dunas que enormes, o sea, a ver, como las que tenemos aquí en Canarias, o sea, kilómetros y kilómetros. Ahí están las dunas rojas. Yo creo que es un poquito porque la arena es un poco entre arcillosa y de la playa, ¿no? De la parte de la tierra es de un color un poco más rojizo, y hay unas que son rojas y otras que son blancas. Las rojas, bueno, no es un espacio muy grande, ¿no? Pero las blancas sí que son enormes y ahí te alquilas un quad, te recorres aquello y lleno de coreanos, que los coreanos ya te conté en lados que son súper divertidos y vas con ellos y ya, haciendo carrericas con los quads. Muy divertido. Y nada, muy Nella, poco más hay que hacer, porque su pueblecito ya te digo que era un poco para empezar la ruta, a coger el tren y para arriba. Camino de Natrán. Natrán era mi primera parada. Natrán es otra ciudad muy turística, pero bueno, también muy chula, otras 3 horas de viaje. Y ese placer que te da ir en tren y viendo el paisaje y los campos y todo. Sí, me imagino que el viaje en tren será muy relajado, no una alta velocidad, ni un ave, que puedes contemplarlo todo. No, no, un viaje muy tranquilo, vas hablando con la gente te invita por lo que lleva para comer, porque vas en compartimentos a lo mejor de 4 personas y es un poco como se viajaba antiguamente. O sea, es algo muy chulo. Y nada, Natrán, bueno, Natrán pues otra ciudad muy turística, que era de paso y había que visitarla, ¿no? Porque me era de paso hacia el objetivo mío, el siguiente, que era Joyán, ¿no? Entonces aquí me quedé solamente una noche. Llegué bien temprano porque hice el recorrido por la noche. Es lo bueno de viajar en tren, es que puedes viajar por la noche, disfrutar de todo el día, hacer noche en ese sitio y luego continúas, ¿no? Y aquí hay una isla que se llama Bimperl, que tiene pues un parque de esto, el parque más grande que hay en el parque temático de estos, como Terra Mítica, pero a lo bestia, ¿no? Y lo chulo, bueno, es un parque temático que bueno, pues no tiene más, ¿no? Un parque que hay de todo y como en todos los parques temáticos que fui a verlo. Pero lo chulo es que puedes ir en barco o en un cable, en un teleférico. Hay un teleférico que desde la parte alta de la ciudad te lleva hasta la isla, que son 6 kilómetros. 6 kilómetros que vas por encima del mar. Y está muy guapo, está muy chulo. A mí sabes que me gusta toda esa No, cosas así, no hay que dejar pasar ninguna. ahí que sean diferentes, ¿no? Y nada, pues aquí sí que tuve que coger autobús porque el tren, la combinación con tren era bastante mala. Y fue un problema porque las estaciones de tren allí están muy acostumbrados al tren, ¿no? Y la de autobús, que era la que tuve que me venía bien porque era un sleeping bus de estos que son nocturnos, lo cogí por la noche y lo que pasa es que estaba a 8 kilómetros de la ciudad, la estación de autobuses. Buah. Que además los taxistas no saben ni dónde están. Autobús, autobús, tren. Y digo, no, no, tren, no, bus, bus. Y se perdían y digo, voy a perder el autobús al final, ¿no? Y al final, bueno, pues de ahí cogí un sleeping bus y en 9 horas me dejó y llegué a Joyán bien temprano, ¿no? A primera hora de la mañana. A ver, llegar al amanecer a Joyán, ya su casi nombre lo indica, ¿no? Es la joya de las ciudades vietnamitas. Es preciosa. Es una ciudad que la tienen, bueno, la tienen en algodones. Limitan solamente bicicletas en la parte central del casco de la parte, bueno, la parte imperial y la parte antigua de la ciudad. Solamente se puede ir en bicicleta, todo lleno de linternas, que por la noche, aunque ahora ya era de día, pero por la noche estaban todas iluminaditas. Hay unos altavocitos pequeños que están muy integrados, que no se escuchan, con música vietnamita muy suavecita que va escuchando todo el rato. Es hermosísima, un río que va, el agua muy calmada, muy zen, todo muy budista. Ahora, a ver, aquello es increíble, aquello es increíble. Y bueno, pues todos esos farolillos, todo tal, muchos puentecitos de estos chinos. O sea, es que te quedas embobado y dices, pero ¿qué es esto? ¿De dónde habéis sacado esto? Una ciudad fantástica, una ciudad que hay que verla una vez en la vida. Y te iba a decir, se nota que lógicamente por lo que estamos comentando hasta ahora, Vietnam se ha transformado mucho en lo que es turismo, en lo que es ofrecer de cara afuera del país, no sé, una normalidad de país total.
Ha avanzado en ese aspecto, ¿no? Sí, 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 es claro, después de la guerra, pues la verdad es que pasaron una etapa bastante dura, ¿no? Y no era un destino muy turístico, ahora sí que lo es, desde luego, y ahora cada vez más, evidentemente, cada vez lo es más, pero está muy bien conservado y muy sostenible. Hay otros sitios, como los que te he contado, que te he contado Moinea, aquello hay mucho, pero este tipo de ciudades, como realmente no puedes hacer mucho ruido en el centro de la ciudad, pues bueno, aunque hay gente, se nota que hay turismo, pero es muy sostenible, ¿no? Y se nota que la gente pues vive allí, pues un poco del comercio y de aquello, pero no se nota esa masificación. Vale, además las casas, o sea, las fachadas están pintadas de colores muy vivos, todo el ambiente es muy colonial. Fíjate, incluso hay detalles como por ejemplo los números en las calles están todos hechos de madera. No ponen pintados, no, pintados, o sea, todo como muchos detallitos, ¿no? Y todo muy de estilo chino y japonés, los puentecitos y todo, porque claro, esta ciudad pues, era con una joya y fue una joya del imperio japonés cuando lo invadieron y el imperio chino cientos de años anteriores, ¿no? Pero aún se conservan, ¿no? Y todo lleno de canales, muy tranquilo. Es espectacular. Es una ciudad que parece que se haya parado el reloj y amiga, aquí nos hemos quedado, ¿no? Las afueras de la ciudad ya sí que son un poco más ruidosas y tal, pero la parte centro lo han hecho muy bien, no dejan que entren vehículos, ni siquiera motos, ¿eh? Motos nada, está prohibido, ¿eh? Y aparte hay bastante seguridad al respecto de esto. Aquí pueden entrar en bici o andando. Y hasta quieres verlo, pues a caminar, que es lo más sano de todo, ¿verdad? Camina que es lo más sano. Desde aquí a 40 minutos, yendo para la bahía de Da Nang, que hay una anécdota ahí en la bahía de Nana, ahí mataron a un obispo en la época colonial española, en el siglo XIX, mataron a un nuevo obispo y ahí fue cuando nos unimos a nuestros queridísimos amigos franceses y al final ellos se instalaron allí en la Conchinchina y en la Indochina francesa, nosotros les ayudamos y bueno, y ya nunca más se supo, ¿no? Luego nosotros pedimos nuestras colonias y ellos cada vez da más, pero bueno, esos han sido nuestros queridos amigos franceses. Como siempre. Y aquí, en esa bahía de Nanang, ahí hay un sitio que se llama las Marble Mountains, que son las montañas de mármol, que son impresionantes. Unas montañas, obviamente, que están hechas de mármol. Hay cuevas por dentro con templos, pagodas, que se han construido dentro. Es increíble lo que el ser humano es capaz de hacer en estos sitios. Y mármol por todos los lados. Mármol parece que estamos en Novelda, ¿no? Y luego también en Da Nang hay una visita que puedes hacer de algo que yo tenía mucha curiosidad porque lo había visto, son fotos y tal, que es el Golden Bridge, que es el puente dorado, ¿vale? Hay un teleférico que te sube como la Ile de Midi, te sube casi a no 3.000, pero yo no sé, 2.300, 2.400, sube mucha altura desde el nivel del mar. Y claro, lo ves en las fotos que es chulísimo, que son dos manos que van aguantando el puente. Es un puente circular y desde arriba pues unas vistas, pues para un poco para la gente para disfrutarlo, ¿no? Con muchas actividades allí. Pero claro, lo que no te cuentan es que está a 2.300 metros de altura y que 360 días del año hay niebla, Y no vas a ver nada. hay un rocío allí que te mojas y que claro, tú te subes en bañador y en chancletas y cuando llegas arriba hace un frío que pela y estás loco por irte, ¿sabes? Pero bueno, y nada, lo disfrutas porque los que nos gusta la montaña y la naturaleza está bien, pero la verdad que se veía muy poco aquello. Y bueno, la recompensa es que cuando luego bajas en la ciudad de Da Nang, en la bahía de Da Nang y ahí en la ciudad, por la noche puedes irte al night market, que sabes que los mercados nocturnos son fascinantes, y ahí puedes ver un espectáculo que es que hay un puente, que es el que cruza la ciudad de parte a parte, en la carretera que va hasta Hoi An, la carretera principal, y es un dragón, o sea, es la forma de un dragón que escupe fuego por la noche, además de diferentes colores, va cambiando de colores, y ahí todo el mundo va ahí a las orillas, o sea, cerquita de lo que es por una orilla del puente o por la otra, y vas viendo los dragones. Y es un tema chulo, ver cómo escupe fuego el dragón, ¿no? Hombre, el dragón, uno de los animales mitológicos de la zona. Mm, Muy bien. Y nada, la siguiente parada, Hue. Hue es la ciudad imperial. Ya desde Hoi An, en tren, lógicamente, se sube a esta ciudad que es una ciudad imperial y bueno, es muy parecida a la ciudad prohibida china. Yo no estaba allí, yo no estaba en la ciudad china, en la ciudad prohibida china, pero cuentan que es algo muy parecido. Esta ciudad fue la capital del país y lo que pasa es que aquí se ensartaron los norteamericanos bombardeándola y han destrozado mucho, ¿no? Pasa que es tan grande la ciudad imperial que
sigues viendo, bueno, han reconstruido lo que han podido, ¿no? Y sigue siendo tal. Hay un río que lo cruza de parte a parte, que es el río Son, que también se llama el río del perfume o río del olor, y se llamaba así porque en sus orillas plantaban plantas aromáticas. Entonces ibas por las orillas del río y olía de maravilla, olía de maravilla. Y luego tiene muchos sitios, pues siguiendo con la época colonial francesa, pues preciosos, ¿no? Está el Hotel Saigón, el Hotel París, es una espectacular, o sea, es impresionante. Y muchos palacios, pues ahí por todos los lados, sí. ¿Y de ahí donde ahí te quedaste tiempo? Sí, aquí estuve un par de días, visité las tumbas de los emperadores de aquí, que además se conservan de maravilla, que es un sitio que respiras la época imperial, ¿no? Son sitios de estos que te gusta pasear por allí y tal, sí, no tienen la aglomeración de otras ciudades, ¿no? Porque aquí iríamos a Hanoi, que Hanoi ya no tiene nada que ver. Entonces, con un tren que cogería por la noche también otra vez, me voy a Hanoi en unas 6 horas. Llego a Hanoi y lo primero es que el centro, o sea, es una zona verde increíble, el centro de Hanoi. Eso lo han hecho muy bien. Es una ciudad que ha crecido muchísimo, pero han mantenido, pues como en Londres, ¿no? Han mantenido un pulmón verde, espacio verde, pulmón verde muy, muy guapo, con muchos puentes y un poco como la parte de Hoi An, pero a lo bestia, ¿no? O sea, muy de gran ciudad, ¿no? Em, a mí me gustó mucho, o sea, pero si me dijeras que qué ciudad prefieres, yo creo que Ho Chi Minh. Ho Chi Minh o ciudad Saigón me gustó más. Sí, me gustó más. Siendo moderna, me gustó mucho más. Pero bueno, el sitio pues también hay que visitarlo y también está muy bien. Hay muchas pagodas, ahí está la tumba, el mausoleo de Ho Chi Minh, que lo tienen ahí embalsamado, y bueno, pues ahí está muy bien el tema. Así que, bueno, pues hay un poco, muy poco que de eso. Pues estuviste allí para En visitar. Hanoi un par de días. Es una ciudad que tampoco quería pasar demasiado tiempo porque en realidad mi objetivo era ir a la bahía de Jalón y eso hice. O sea, un viaje también muy temprano, aquí sé que salimos muy temprano, aquí en un tour de estos Que te organizan allí, que sí, que están organizados de allí en 4 horas, pues hasta la bahía de Jalón. Que te paran en sitios para estos de embaucan, ¿no? Para venderte cosas turísticas, para venderte los amuletos y todo el rollo aquel. Y nada, ya está todo organizado. Aquí lo tienen todo muy organizado, la Bahía Jalón. La Bahía Jalón es un sitio muy guapo, pero lo suyo es que te lleves un tour organizado, porque si no ahí se te tiran, te comen. Cuando llegas todo el mundo te va a vender. Entonces yo cogí un tour organizado, un poquito de lujo, para ir lo, lo- más lo- tranquilo. lo que yo suelo hacer, pero es que no me fiaba mucho, entonces cogí un tour de estos de lujo, que vas haciendo actividades y tal. Lo primero que, claro, pregunté, bueno, ¿y esto cuál es la leyenda que hay aquí, no? Y me contaron que los vietnamitas, pues, o sea, estaban en guerra y tenían que defenderse de los chinos, ¿no? Que querían invadir el país. Y entonces cuentan que el emperador de Jade envió unos dragones celestiales, imagínate, para ayudarlos, y escupían enormes joyas de mar, que al apagarse formaron todos los islotes estos que hacen la muralla natural que les ayudó a defenderse de los ataques chinos, ¿no? Y esos son los miles de islotes que habrás visto y que son tan impresionantes, tan espectaculares. No en vano, esto es una de las 7 maravillas del mundo natural, ¿no? Y patrimonio de la humanidad, por supuesto, ¿no? Y bueno, hay en cuevas, recorridos increíbles. Y yo, los atardeceres y los amaneceres, es ahora que estoy enamorado, y es que en estos sitios es que es increíble, ¿no? De hecho, en el atardecer, además, tuvimos la curiosidad de que ahí en la cubierta del barco nos hicieron un show cooking, ¿no? Enseñándonos a hacer los spring rolls y los rollitos de primavera, ¿no? Pues bueno, que a ver, aprendes y a reírte un rato, ¿no? Y a divertirte, ¿no? Y luego por la mañana, al ver amanecer, hay clase de tai chi y te apuntas y estás haciendo tai chi, pero te das cuenta de que tu flexibilidad no es la misma la de los chinos y los vietnamitas, ¿no? Lo que estás diciendo realmente con esos paisajes, esos amaneceres y atardeceres, merece la pena estar allí. Sí, luego hay un sitio que a mí me gustó mucho, son los poblados estos marinos, que son granjas de perlas, ¿no? Y hay gente que me contaban que no han estado en tierra firme,
pueden pasar una vida. Es alucinante esto que te voy a contar, ¿eh? Pero son poblados que están en medio de los islotes y, tienen construcciones hechas de madera sobre las partes menos profundas y ahí tienen todo lo que necesitan. Tienen a poca profundidad pues, sus hortalizas que tal, viven del pescado y viven pues de este comercio, ¿no? Para poder visitarlo, es un sitio que está tan protegido que no puedes perturbarlo, porque sabes que las perlas, los criadores de perlas tienen que estar las aguas muy calmadas. Es una zona que está dentro de un interior de una pequeña bahía y tal. Entonces tienes que entrar, que son las mujeres las que te llevan y te cobran un fee, un impuesto y una tasa, y te llevan en las long tails, ¿sabes? Estas barcas alargadas que son de cola larga, como se dice en inglés, y tal. Y entonces que me pareció fascinante el tema. Y ves eso, o sea, no hay tierra firme. Tierra firme no hay, porque los islotes no son practicables. La mayoría de ellos habría que subir escalando, ¿no? Y es muy complicado, ¿no? Los islotes son como peñascos, ¿no? Como una especie de menires, ¿no? Que hay ahí en medio, ¿no? O sea que la vida de estas personas transcurre prácticamente. Es una vida fascinante, ¿no? O sea, tranquila, desde luego poco estrés. Increíble, increíble como. Y te van llevando ellas, además, van manejando ellas con los remos y te van pasando, claro, pues no mueven mucho el agua para que las perlas, que es su sustento y de lo que viven, no se perjudiquen, ¿no? Y te van pasando por sitios que además tienes que ir acachándote, es alucinante. Sí. Y bueno, pues bueno, el crucero este acabó y son 2 días de crucero, 3 días, 2 noches. Y vas visitando muchas islas, muchas islitas, muchas cosas, sitios paradisíacos, no te voy a contar, pero eh, te aburriría contándote sitios, muchos lugares. Y terminó el crucero y claro, todos se volvían, en este viaje organizado, todos se volvían a Hanoi y a seguir. Y yo dije, "Bueno, me voy a quedarme. Voy a quedarme y voy a meterme en uno de estos baratos y bueno, a ver otro tipo de ruta, que vi que había otro recorrido, ¿no? Y eso hice. Y al día siguiente me metí en uno más económico, que salían un montón de barcos, había hasta 80 barcos recorriendo aquí la otra bahía, otra zona, ¿no? Era, claro, la parte buena es que era mucho más divertido, había mucha gente y bueno, pues ahí, como a mí me gusta tanto socializar, ahí se compartían, por ejemplo, el almuerzo, había un té con guisantes que estaba buenísimo, té con guisantes. Sí, sí, el pulpo seco, que ahí tiene mucha costumbre de secar el pescado, estaba espectacular. El capitán pues va anunciándote todo, ya sabes, ¿no? Lo que nos ha pasado en tantos sitios del mundo, ¿no? La isla del perro, la isla de la gallina, la isla del beso. Y claro, tú te puedes ir mirando, sí, hay un beso, uno que está besando, sí, bueno, vale, lo que diga el capitán, ¿no? Y hay varios sitios. Está de Monkey Island, donde hay muchos monos que, ojito, cuidado con lo que llevas, que te lo birlan todo, de verdad. La mochila ni se te ocurre soltarla que te desaparece, ¿no? Tengo una anécdota que luego te contaré en otro país que llegaremos pronto, que ahí, esa sí que fue alucinante, ¿no? Ahí pasó algo. Ahí sí. Y hay una isla, para mí la top, es la Tip Top Island, ¿no? Que es una isla que es increíblemente chula. Y es propiedad de un coronel del ejército ruso, porque se la regalaron como, bueno, por Sí. un tema honorífico que lo hicieron allí en aquella época por las ayudas que tuvieron, tal, y sigue siendo propiedad de él, por lo menos en el papel, ¿no? Hay que subir una caminata larguísima, pero cuando estás arriba y ves toda la baja bahía de Jalón, es que esa foto la tengo memorizada en la cabeza. Es un sitio fascinante. Además, ahí conocí a buenos amigos míos y que hice, que luego compartí con ellos en mi siguiente destino, que no te voy a contar, lo reservaré. Y nada, pues ya volver ya en un transporte hasta Hanoi para coger un transporte que me llevaría al siguiente destino, 4 horas de vuelta, que salía y volaba por la noche. Hasta el final, ¿cuál tiempo fue en Vietnam? En Vietnam estuve aproximadamente un mes, entre Ahí una sí que parte y puedes otra, sacar todo recorrido, sobre todo en tren. ahí puedes sacar un resumen muy amplio de lo que es el país, visitar diversas cosas y realmente llevarte una experiencia muy completa, ¿eh? Muy completa. Pero este no es el final, ¿vale? Entonces yo sabes que siempre digo que algunos finales no avisan, así que es mejor que vivirlo todo como si fuera un principio. Y no pensar tanto, mejor dejar que la vida te sorprenda, rodearte de personas con luz, porque siempre hay, tú sabes que a mí me encanta viajar para conocer pueblos y gentes, y así ves todo mucho más claro, como cuando estás con personas con luz ves todo mucho más claro. Y al final es que la vida tampoco te exige tanto, ¿no? Te das cuenta de que tanto sacrificio, tanto luchar, tanto hacerte tu película y tan solo lo único que te piden es que seas feliz, que hagas lo que te gusta y si esto es lo que te gusta, pues que sigas ahí.
Y pienso que en Vietnam lo fuiste. Fuiste feliz, Sí, disfrutaste de todo y sacaste tus sí. propias conclusiones. Un bonito recuerdo de aquel país, sí. Y espero que esto no termine, claro. Ojalá. Seguiremos, lo cual quiere Seguiremos. decir que nos vemos próximamente. Hasta el próximo episodio. En este nuevo episodio y por tierras de Vietnam, me gustaría narrar un acontecimiento que ocurrió y que hubiera podido cambiar la historia colonial de la España de finales del siglo XIX, como así lo hizo para Francia. Y es que en 1859, un puñado de bravos hombres españoles al mando del coronel Palanca estuvieron luchando en la bahía de Saigón en una guerra baldía para los intereses de España y a la que ayudaron a ganar realizando gestas épicas. Y solo los aliados franceses fueron capaces de reconocernos el mérito. Esto se llamó la Guerra de la Conchinchina, una expresión conchinchina que aún hoy en España se usa para hablar de un lugar exótico y remoto. Pues ese lugar es hoy una moderna, cuidada, limpia y preciosa ciudad que me ha dejado impresionado y sorprendido en este viaje en mi vuelta al mundo. Aquella guerra de hace 150 años de la que hablo es un episodio poco conocido de nuestra historia de España. Francia, aliada entonces de España, nos propuso hacer una expedición conjunta para hacer escarmiento por la muerte de un obispo misionero español en la bahía de Danán, muy cerca de esta ciudad, de Saigón. En realidad, el plan, muy listos que tenían los franceses, era establecerse en la zona formando colonias, como luego así lo hicieron. Envidiados un poco porque los españoles ya las tenían en Filipinas. Y lo demás ya es historia. Francia anexionó poco a poco, años más tarde, estos territorios, de los que se conoció como la Indochina francesa, Laos, Camboya y Vietnam, y los mantuvieron en gobierno hasta 1975 durante la llamada Guerra de Vietnam o Guerra Americana, como se llama aquí. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si estos territorios hubieran sido ocupados por la corona de España? Pero es que aquella época del siglo XIX representaba ya la enorme decadencia del Imperio Español y en Madrid poco o nada interesaba conquistar y mantener territorios cuando en realidad estaban tan ocupados en luchas internas y en conservar las últimas colonias que nos quedaban, que al final también las perdimos, Filipinas y Cuba. Esto es algo que, por cierto, continúa pasando a día de hoy en el Parlamento, en la calle e incluso dentro de cada de las familias. Ya lo dijo el canciller Hindenburg, el pueblo español es el pueblo más fuerte del mundo. Llevamos 2000 años matándonos entre nosotros y aún no lo hemos conseguido. Hasta un nuevo episodio el próximo jueves, queridos vagabundos.